Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque sabía que estaba a punto de leer esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté quitárselo de las manos, pero él lo alejó con firmeza, sin apartar la vista de la pantalla. Observé su rostro transformarse, línea por línea, palabra por palabra. Sentí como mi mundo se desmoronaba en segundos. Sí, iba a descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras seguía deslizando, y yo sabía que pronto llegaría el mensaje que lo destruiría. Ese único mensaje que explicaba todo, o que lo enredaría aún más. El teléfono vibró en sus manos. Una nueva notificación iluminó la pantalla. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la cara interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Los nervios se mezclaban con el pánico de saber lo que había hecho. Su respiración se volvió agitada. Podía oírla, incluso a 2 metros de distancia. Eso era justo lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error. Uno que lo cambió todo para siempre. Y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió realmente. Antes de revelar el secreto que intenté esconder con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y díganme algo de alguna vez han tenido un secreto tan grande que por más que lo ocultaran, terminó saliendo a la luz. Nunca planeé nada de esto. No hubo un momento exacto en el que me dijera a mí misma que algo estaba cambiando, o que mi vida iba a desviarse de la ruta que había seguido durante más de 2 décadas. Todo comenzó con pequeñas cosas. Cosas tan sutiles que en su momento no les di importancia. Como esa tarde cuando él me pidió quedarme después del horario para repasar la presentación del nuevo proyecto. Yo, como siempre, accedí sin pensar demasiado. Hacía años que no me sentía tan útil, tan tenida en cuenta. En casa nadie me pedía nada desde hacía mucho tiempo, excepto la lista del supermercado o los horarios del médico. Entré en aquella sala de reuniones con el portátil en la mano y una ligera tensión en la espalda. No sabía si era por el cansancio o por la forma en que él me miró cuando llegué. No fue una mirada descarada, ni siquiera demasiado intensa. Pero era una mirada consciente. Una mirada que decía, te veo. Y eso, para alguien como yo, significaba demasiado. La conversación fluyó con una naturalidad que no esperaba. Nos reímos incluso. Él me hizo una pregunta sobre un gráfico y me pidió opinión sobre una parte del discurso. No lo supe entonces, pero ese pequeño gesto despertó algo en mí que llevaba dormido años. Una parte que creía extinta, la de sentirme valorada como mujer, como persona. No como madre. No como esposa. Como yo. Al volver a casa, mi esposo estaba viendo las noticias. Me preguntó cómo había ido mi día sin dejar de mirar la pantalla. Le dije que bien, como siempre. Me preguntó si había comido. Dije que sí. Fin de la conversación. Me metí en la ducha y allí, bajo el agua caliente, cerré los ojos y me di cuenta de que había sonreído más en 2 horas de trabajo que en toda la semana en casa. No me malinterpreten. No tengo un mal esposo. Nunca me ha hecho daño. No es cruel. Pero hace años que dejó de mirarme. Dormimos en la misma cama, compartimos el mismo techo, pero somos como 2 compañeros de piso que se saludan por rutina y cenan en horarios distintos. A veces me sorprendo recordando cómo me tomaba de la mano mientras conducía, o cómo me besaba en el cuello mientras preparaba café. Ahora, si llega a rozarme en la cocina, es por accidente. Y ni siquiera se disculpa. Pasaron los días y los encuentros con él, con mi jefe, se volvieron más frecuentes. Siempre en el marco del proyecto. Siempre con justificación profesional. Pero los silencios entre frase y frase empezaban a alargarse. Las despedidas se hacían más lentas. Y yo comenzaba a elegir mi ropa con un poco más de intención. No algo evidente, no algo que pudiese llamar la atención.
Pero sí algo que al mirarme al espejo me hiciera sentir distinta. Más viva. Recuerdo especialmente un martes. Usé una blusa blanca que tenía olvidada en el fondo del armario. Me quedaba un poco ajustada, pero no demasiado. Al llegar, él me dijo, ese color te favorece. No lo dijo con tono de galantería. Lo dijo como si realmente lo pensara. Yo asentí, bajé la mirada y sentí cómo se me encendían las mejillas. Fue la primera vez en años que sentí esa mezcla de timidez y calor. No por culpa. Por deseo. Por sentirme vista. Aquella noche en casa, mientras cenábamos frente al televisor, mi esposo me preguntó si estaba más arreglada de lo normal por alguna razón. No supe qué decir. Me limité a reír y a cambiar de tema. Él no insistió. Nunca lo hace. Los días siguientes fueron como caminar por una cuerda floja. Nada pasó. Nada concreto. Pero todo estaba cambiando. La forma en que él se inclinaba sobre mi hombro para mirar la pantalla. La manera en que me ofrecía su taza de café sin preguntar. La frecuencia con la que decía mi nombre en reuniones, como si necesitara recordarse a sí mismo que yo estaba ahí. Y yo me dejaba llevar. Lo más extraño fue que no sentía que estuviera haciendo nada malo. Aún no. Me decía a mí misma que solo era trabajo. Que todos los pensamientos que comenzaban a cruzar por mi mente eran meras fantasías, escapes temporales. Excusas de una mente aburrida. Pero no era así. Había algo real. Algo que empezaba a crecer sin permiso. Una noche en el pasillo del edificio, lo encontré saliendo de su oficina mientras yo guardaba unos informes. Se detuvo, sonrió y dijo que me veía cansada. Le respondí que lo estaba. Que dormir mal era parte del paquete después de los 50. Él rió. Yo también. Nos quedamos en silencio. Fue solo un segundo. Un segundo demasiado largo. Lo suficiente para saber que todo estaba por cambiar. No nos tocamos. No nos acercamos. Pero algo pasó. Algo invisible, sutil y poderoso. Algo que se quedó flotando entre nosotros incluso cuando dijimos buenas noches y seguimos cada uno su camino. Esa noche en mi cama, junto a mi esposo que dormía de espaldas, me di cuenta de que había cruzado una línea. No una física. Pero sí emocional. Y fue ahí cuando empecé a temerme a mí misma. El día siguiente fue una batalla silenciosa entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. Me levanté antes de que mi esposo abriera los ojos, preparé café como cada mañana y me senté a esperar que la cafetera hiciera su trabajo. El aroma llenó la cocina, pero no logró despertarme por dentro. Sentía que había perdido algo la noche anterior. O quizás que había ganado algo que no debía tener. Él bajó con su bata de siempre, me besó la mejilla mecánicamente y preguntó si teníamos leche. Le respondí que sí, sin girarme siquiera. Nuestra conversación no pasó de esas dos frases. Él se sentó frente al televisor y comenzó a ver su noticiero habitual. Yo me fui al baño y cerré la puerta, no por pudor, sino por necesidad de silencio. Me miré en el espejo y traté de encontrar en mis ojos alguna señal de culpa, de remordimiento, de miedo. Pero no encontré nada. Solo un cansancio viejo enquistado, que llevaba años camuflándose bajo rutinas. En el trabajo el ambiente era distinto. No era visible, pero lo sentí en el aire. Él me saludó con un leve gesto, y su voz no tenía ni más ni menos calidez que la habitual. Sin embargo, yo notaba cada pausa, cada elección de palabras, cada mirada que esquivábamos mutuamente. Me mantuve ocupada más de lo necesario, revisando documentos que ya había revisado, releyendo correos sin urgencia. Todo para evitar encontrarnos a solas. Pero como en todo lugar donde dos personas comparten una misma tensión, la soledad llegó. Fue en la tarde cuando todos se habían ido a almorzar, y yo me quedé terminando una presentación. Él apareció en la puerta de la sala de reuniones, con una carpeta en la mano y una expresión neutra. Me preguntó si tenía un minuto. Asentí.
Se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa y me miró en silencio. No hubo necesidad de mencionar lo de la noche anterior. No era necesario. El silencio hablaba por nosotros. Me preguntó si todo estaba bien, con esa voz suave que reservaba para conversaciones importantes. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Mentí con suavidad, pero él no insistió. Me agradeció por mi trabajo, por el compromiso. Me dijo que el proyecto no avanzaría sin mí. Y entonces por un instante nuestros ojos se encontraron, y supe que él también estaba tratando de ordenar lo que sentía. Al final del día, cuando ya casi todos se habían ido, pasé por su oficina para dejarle un informe. La puerta estaba entreabierta. Toqué 2 veces con los nudillos y empujé ligeramente. Él estaba de pie guardando papeles en su maletín. Me miró, sonrió de lado y dijo, «Gracias, que descanses». Asentí, pero no me moví. Sentía que algo flotaba en el aire. Algo que debía decirse o al menos reconocerse. Avancé un paso. Él también. Fue entonces, sin palabras previas, sin promesas ni explicaciones, que nos acercamos. We kissed. Fue corto, torpe, lleno de contención. No hubo pasión, ni fuego, ni abandono. Solo una necesidad desesperada de saber si eso que sentíamos era real. Cuando nos separamos, él murmuró una disculpa. Yo asentí sin poder responder. Me fui sin mirar atrás, caminando por los pasillos vacíos como si estuviera escapando de mí misma. Esa noche en casa, mi esposo me esperaba con la cena servida. Había cocinado su famosa pasta con pesto, la que hacía en ocasiones especiales. Me dijo que había tenido un buen día en el trabajo, que pensó que sería lindo cenar juntos. Le sonreí mecánicamente y me senté frente a él. Habló de cosas banales, del tráfico, del clima, del vecino que volvió a estacionar mal. Yo asentía, masticaba lentamente y sentía como el nudo en mi estómago crecía. Después de cenar, lavé los platos mientras él preparaba café. En algún momento se acercó por detrás y me abrazó como hacía años que no lo hacía. Cerré los ojos. Mi cuerpo reaccionó con sorpresa, casi con sobresalto. Me dijo al oído, «Te siento distante últimamente, ¿todo bien?» Le respondí que sí. Siempre sí. No sabía decir otra cosa. Esa noche dormimos juntos como siempre, pero algo se había fracturado. Él me abrazó por la espalda antes de dormir, y por primera vez en mucho tiempo, no supe si ese abrazo me calmaba o me asfixiaba. Cerré los ojos y recordé el beso. No el contacto de los labios, sino el peso de lo no dicho, lo prohibido, lo inevitable. Durante días llevé ese recuerdo como un secreto caliente en el pecho. Intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que él, mi jefe, se cruzaba conmigo en los pasillos, cada vez que me preguntaba algo en las reuniones, mi cuerpo se tensaba. No porque temiera que alguien sospechara, sino porque yo misma no sabía qué iba a pasar después. Y lo peor de todo era que no me arrepentía. No del beso. No de haber sentido algo real. Me arrepentía, quizás, de no haberlo sentido antes. De haber dejado pasar años en una especie de letargo emocional, donde todo se hacía por costumbre. De haber dejado que mi vida se volviera tan predecible, tan gris, que un solo gesto fuera suficiente para despertar todo lo que había adormecido en mí. Ahora lo sabía, algo había cambiado. Y ese algo no tenía vuelta atrás. Pasaron varios días desde aquel beso. Días que intenté llenar con rutinas, con tareas, con obligaciones domésticas que siempre parecían suficientes para ocupar la mente. Pero esta vez no lo eran. Había algo dentro de mí que ya no respondía a la lógica del calendario ni al orden del día a día. Ese beso, tan breve y contenido, se había quedado grabado como un eco que se repetía una y otra vez en los momentos más inesperados, mientras cortaba cebolla, mientras caminaba por el pasillo del supermercado, mientras doblaba la ropa limpia. No volvimos a hablar de ello. En la oficina, todo transcurría con una extraña normalidad. Él no cambió su manera de tratarme, al menos no de forma evidente. Era cortés, profesional, incluso amable.
Pero sus ojos tardaban una fracción de segundo más en abandonarme cuando me miraban. Yo lo notaba, incluso si nadie más lo hacía. Era como un código silencioso entre los dos, una especie de acuerdo tácito de no mencionar lo que había ocurrido, pero de no olvidarlo tampoco. En casa mi esposo parecía haber notado algo. No porque fuera especialmente observador, sino porque mi manera de moverme, de hablar, de existir, había cambiado. No era algo que yo pudiera controlar del todo. Me despertaba más temprano. Usaba ropa que hacía tiempo no me ponía. Me maquillaba los labios incluso si no tenía reuniones presenciales. Él me miraba de reojo en ciertos momentos, pero no decía nada. Solo una vez mientras cenábamos murmuró: «Te ves distinta últimamente». Le sonreí. No respondí. Fingí que no había escuchado bien. Lo que me dolía más era esa mezcla de culpa y de deseo de no volver atrás. No sentía que estuviera haciendo algo malo, al menos no aún. Pero sí sabía que me estaba alejando de la vida que había construido durante años. Y aunque una parte de mí temía las consecuencias, otra parte, más pequeña pero cada vez más nítida, comenzaba a preguntarse si ese alejamiento era en realidad un escape hacia algo que por fin me hacía sentir viva. Uno de esos días, una compañera del trabajo me hizo un comentario que me dejó helada. Estábamos en la sala de descanso tomando café cuando dijo: «Desde que estás en ese proyecto con él, tienes una luz distinta en los ojos». Lo dijo con una sonrisa, como quien hace una observación sin peso, sin intención. Pero dentro de mí, la frase rebotó como una alarma. Me reí, cambié de tema, pero sentí como la sangre me subía a las mejillas. ¿Era tan obvio? ¿Estaba comenzando a mostrar lo que tanto intentaba esconder? Esa misma tarde tuvimos una reunión a puertas cerradas. Solo él y yo. Revisamos avances, discutimos ciertos ajustes del plan. Todo estrictamente laboral. Pero en un momento, mientras compartíamos pantalla en su portátil, nuestras manos se rozaron sobre el ratón. Fue un contacto breve, accidental. Pero suficiente para que ambos nos quedáramos en silencio por unos segundos. Luego seguimos como si nada. Pero yo ya no podía fingir que no estaba temblando por dentro. Al terminar la jornada, guardé mis cosas con más lentitud de la habitual. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de ansiedad y necesidad de entender qué era lo que venía después. En el estacionamiento, él pasó junto a mi coche. Me miró, sonrió con la comisura de los labios y dijo: «Descansa». Asentí sin decir nada, con la garganta cerrada. Subí al auto, encendí el motor, pero no arranqué. Me quedé allí sentada varios minutos, con las manos en el volante y los ojos clavados en el parabrisas. La noche en casa fue espesa. Mi esposo tenía ganas de hablar. Me preguntó si todo iba bien con el proyecto, si no estaba demasiado estresada. Le dije que no, que todo estaba controlado. Me escuchó con atención, más de lo habitual, y luego me preguntó si quería que nos tomáramos unos días de descanso, si tal vez podíamos irnos a la costa el fin de semana. Le respondí que no podía, que teníamos una entrega importante el lunes. No insistió. Solo dijo: «Está bien», era solo una idea. Después, mientras él lavaba los platos y yo secaba la encimera, me preguntó de forma casual si seguía feliz con mi trabajo. Le dije que sí. Él asintió, pero no dijo más. Y entonces, por un segundo, me pareció ver en su mirada un destello de sospecha, o quizás de tristeza. No supe cuál de las dos cosas era, y no tuve valor de preguntarlo. Esa noche en la cama, me sentí ajena a todo. A mi cuerpo, a mi vida, a la persona con la que dormía desde hacía años. Cerré los ojos y traté de pensar en otra cosa, en la rutina del día siguiente, en los correos pendientes, en los informes por terminar. Pero inevitablemente su imagen volvió a mí. No la de mi esposo. La de él. Su voz, su forma de inclinar la cabeza cuando me escucha, su manera de apartar la mirada cuando siente que me ha observado demasiado. Me di cuenta entonces de algo que me asustó más que la culpa: no estaba arrepentida. No quería deshacer nada de lo que había pasado. Y ese pensamiento tan claro y tan cruel, me dejó en vela el resto de la noche.
Porque ahora ya no era solo un juego de miradas o un beso robado. Ahora era un deseo instalado. Silencioso, persistente e irrebatible. Y yo ya no sabía cómo volver atrás. La invitación llegó sin previo aviso. Un correo sencillo, directo, con la firma del jefe de proyecto. Se trataba de una presentación importante ante unos socios estratégicos, en otra ciudad, y él propuso que viajáramos juntos para preparar la exposición final durante el trayecto. No era raro. Era lo lógico. Lo profesional. Pero mi corazón latió más rápido al leerlo. Lo releí varias veces, como si en alguna palabra escondida se deslizara un doble sentido que me justificara decir que no. Pero no lo encontré. Solo era trabajo. Trabajo. A la hora del almuerzo mencioné la propuesta en casa. Mi esposo, mientras servía arroz en su plato, apenas levantó la vista. Preguntó si era necesario que fuera yo, si no podía hacerlo alguien más. Le respondí que no, que era parte de mi responsabilidad, y que ya habían organizado todo. Asintió sin más. No pidió detalles ni con quién iría, ni cuánto tiempo estaría. Su indiferencia me golpeó más que cualquier reclamo. No porque esperara celos o sospechas, sino porque ya ni eso le nacía. El viaje estaba previsto para un viernes. Saldríamos temprano en coche. El evento sería el sábado, y regresaríamos el domingo por la tarde. Llevé lo justo, 2 mudas de ropa sobria, una carpeta con documentos impresos y el portátil. Y sin saber por qué guardé en el fondo del bolso una blusa azul que hacía mucho no usaba. Esa que me quedaba un poco ajustada, pero que resaltaba mis ojos. No tenía intención de ponérmela, pero la llevé igual. El día de la salida amaneció gris. Me despedí de mi esposo con un beso en la mejilla, y él murmuró un suerte sin apartarse del periódico. Durante el trayecto en coche hablamos de todo menos de nosotros. Repasamos diapositivas, intercambiamos ideas, corregimos datos. Él conducía concentrado con las 2 manos en el volante, y yo fingía mirar la pantalla mientras observaba de reojo su perfil. La forma en que fruncía el ceño cuando algo no le cerraba. La manera en que se rascaba la barba incipiente mientras pensaba. Esos detalles pequeños que se vuelven enormes cuando alguien empieza a importarte. Llegamos al hotel poco después del mediodía. Las habitaciones estaban reservadas con antelación. En pisos distintos. El recepcionista entregó las llaves sin levantar la vista. Todo era normal. Todo era correcto. Subí, deshice la maleta con lentitud, y me senté en el borde de la cama. Miré el techo, luego el espejo. Respiré hondo. No sentía miedo. Ni culpa. Sentía vértigo. Como si estuviera caminando por una línea delgada, donde cualquier paso en falso podía cambiarlo todo. Por la tarde nos encontramos en la sala de conferencias del hotel para hacer la prueba de sonido. Todo funcionó bien. El auditorio era sobrio, elegante, con una iluminación cálida que no ayudaba a pensar con claridad. Pasamos más de 2 horas afinando detalles. Él estaba enfocado, preciso, como siempre. Pero yo notaba que evitaba mirarme mucho tiempo seguido. Como si supiera que si lo hacía, perdería el control de algo que aún no quería nombrar. Cuando terminó la jornada, me propuso cenar en el restaurante del hotel. Acepté. Era lo lógico. No había razón para decir que no. Compartimos una mesa cerca de una ventana. Afuera, la ciudad era solo luces y sombras. La conversación fluyó con facilidad, y por primera vez hablamos de cosas personales, de libros, de películas, de nuestros padres, incluso de nuestros miedos. Él me confesó que a veces sentía que todo lo que había construido era una fachada, y que tenía terror a sentirse vacío. Yo no supe qué decir. Solo lo miré. Y creo que él entendió que lo comprendía más de lo que hubiera querido admitir. Al terminar caminamos juntos por el pasillo que conducía a los ascensores. La alfombra amortiguaba nuestros pasos, pero el silencio entre nosotros era más denso que cualquier sonido. Cuando llegamos a mi piso, me detuve. Él también.
Me miró y en sus ojos vi algo que no era deseo ni prisa. Era duda. Era respeto. Era miedo. Le dije buenas noches con voz baja, y él respondió igual. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y sentí que el aire en la habitación era más espeso que antes. No dormí bien esa noche. Daba vueltas en la cama, escuchaba el zumbido del aire acondicionado, pensaba en todo lo que habíamos dicho y en todo lo que no dijimos. A las 3 de la mañana, abrí el bolso y saqué la blusa azul. Me la probé frente al espejo. Me miré como no lo hacía desde hacía años. No buscando defectos, sino tratando de encontrar a esa mujer que se había perdido entre rutinas, horarios y silencios. Y por un instante la vi. Estaba allí. Al día siguiente la presentación fue impecable. Todo salió como esperábamos. Nos felicitaron, nos estrecharon la mano, nos invitaron a continuar con el proyecto a futuro. Sonreí, asentí y agradecí. Pero por dentro sentía que había algo más importante ocurriendo. Algo que no se veía en pantallas ni se medía en resultados. Algo que palpitaba en cada mirada contenida, en cada pausa extendida, en cada gesto que decía aún no, pero casi. Durante el almuerzo él me dijo que había reservado mesa para la cena del cierre del evento, pero que entendía si prefería quedarme en la habitación. Le respondí que iría. Pero no sabía aún con qué intenciones. Solo sabía que había cruzado un umbral invisible, y que ya no era la misma. Y lo más inquietante era que no quería volver a ser quien era antes. Esa tarde después de la presentación, volví a mi habitación con la mente llena de imágenes que no tenían nada que ver con el evento. Pese al cansancio acumulado, no me sentía agotada, sino en un estado extraño de alerta emocional. Como si algo estuviera por ocurrir, pero todavía no tuviera forma ni palabra. Me duché despacio, repasando cada detalle del día, cada frase intercambiada, cada cruce de miradas. Y luego, sin pensar demasiado, me puse la blusa azul. Aquella que había empacado sin intención real de usar. Me miré al espejo y me pareció que los años no habían pasado tan rápido como a veces sentía. O quizás, por primera vez, no me importaban tanto. El restaurante del hotel tenía una atmósfera tenue, con velas sobre las mesas y un murmullo constante de conversaciones ajenas que creaban una especie de refugio sonoro. Él ya estaba allí cuando llegué. Se levantó al verme con esa sonrisa leve que siempre mantenía, como si nunca permitiera que una emoción se desbordara. Me preguntó si todo estaba bien, si me sentía cómoda, y asentí con una sonrisa sincera. Era extraño cómo la formalidad seguía funcionando como barrera, aun cuando por dentro todo era una batalla. Durante la cena hablamos de temas triviales al principio. Comentarios sobre el hotel, observaciones sobre los socios que habíamos conocido, alguna anécdota de viajes anteriores. Pero poco a poco la conversación fue perdiendo ese tono seguro, profesional, y empezó a deslizarse hacia un terreno más íntimo. Habló de su infancia, de su hermana menor, de una época en la que sintió que no era suficiente. Yo le conté que había dejado de escribir hace años, aunque una vez soñé con publicar un libro. Nos reímos de nuestras inseguridades compartidas. Nos miramos más tiempo del necesario. Cuando llegó el postre me dijo que le sorprendía cómo era capaz de mantener la calma bajo presión, que había admirado eso en mí durante todo el proyecto. Le respondí que en realidad no era calma, era costumbre. Que a veces una se acostumbra tanto a no explotar que se olvida de cómo se siente estar viva por dentro. Él no dijo nada. Solo me miró. Con una intensidad que me atravesó. Salimos del restaurante más tarde de lo previsto. El ascensor tardaba en llegar, y mientras esperábamos nos quedamos en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era uno lleno de cosas que no nos atrevíamos a decir. El sonido del ascensor al abrirse rompió la tensión. Subimos. Yo apreté el botón de mi piso. Él, el suyo. El trayecto fue breve pero eterno. En el reflejo de las puertas metálicas vi nuestros cuerpos inmóviles, cada uno sosteniendo su lugar, como si el más mínimo movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. Al llegar a mi piso, salí sin decir palabra.
Caminé hasta la puerta de mi habitación, metí la tarjeta, y cuando escuché el clic de apertura, me detuve. Volteé. Él seguía ahí dentro del ascensor, mirándome. Por un segundo creí que saldría. Pero no lo hizo. Solo me sostuvo la mirada. Y yo la suya. We kissed. Fue un instante contenido. No hubo palabras después. Solo una mirada que no necesitaba explicación. Cada uno siguió su camino. Entré a la habitación con el corazón acelerado, las mejillas encendidas y la mente saturada de sensaciones. Cerré la puerta con cuidado como si fuera frágil. Como si el más mínimo ruido pudiera hacer caer la fachada que aún sostenía por fuera todo lo que dentro ya se había desbordado. Me senté al borde de la cama, tratando de entender qué era lo que me estaba pasando. No podía clasificarlo como aventura, ni siquiera como una infidelidad consumada. Era algo más profundo, más confuso, más humano. Era una grieta en mi estructura. Una grieta que no dolía, sino que aliviaba. Miré el teléfono, esperando no sé qué. Un mensaje, una llamada, un recordatorio de mi vida anterior. Pero no había nada. Ni de él. Ni de mi esposo. Como si por unas horas el mundo se hubiera puesto en pausa. Me acosté vestida, sin ganas de desnudarme del todo. No por pudor. Sino porque quería conservar esa sensación. Esa electricidad en la piel. Ese momento suspendido entre lo que fue y lo que no debía ser. Al día siguiente el regreso fue tranquilo. Conversamos poco. Él manejaba con una expresión serena, sin rastros de la noche anterior. No era frialdad. Era un intento de preservar lo que habíamos vivido en una zona que no se pudiera contaminar con explicaciones. Yo tampoco pregunté nada. Acepté ese silencio como una forma de cuidado. Como una especie de pacto no verbal. Cuando llegué a casa, mi esposo me recibió con una sonrisa rutinaria y un comentario sobre cómo el jardín necesitaba poda. Le conté que todo había salido bien, que el cliente estaba satisfecho, que el proyecto seguiría su curso. Me escuchó mientras revisaba sus correos. Luego me preguntó si me sentía cansada. Le dije que un poco. Me abrazó por la espalda y dijo que me echó de menos. No supe cómo responder a eso. Solo me dejé abrazar. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de él. Solo decía, gracias por ser tú. No respondí. No era necesario. Porque sabía exactamente a qué se refería. Y yo, aunque no lo admitiera, sentía lo mismo. Los días siguientes se deslizaron con una normalidad engañosa. La rutina volvió a ocupar su lugar, como si el viaje hubiera sido solo una breve interrupción dentro del guión establecido. Me levantaba a la misma hora, preparaba el café con los mismos movimientos, cruzaba las mismas palabras con mi esposo. Pero nada era igual. Yo no era igual. Había algo en mi forma de moverme, de pensar, de mirar el mundo, que se había alterado sin posibilidad de retroceso. En la oficina, todo parecía en orden. Él mantenía la distancia justa. Saludos cordiales, instrucciones claras, ningún gesto fuera de lugar. Y sin embargo, cada vez que pasaba cerca de mí, cada vez que sus dedos rozaban por accidente el borde de mi carpeta al tomar un informe, mi cuerpo reaccionaba con una precisión que me asustaba. Era como si mi piel lo recordara antes que mi mente. Como si el eco de ese beso siguiera vibrando por dentro. Una tarde, mientras revisaba unos archivos en mi escritorio, escuché su voz detrás de mí. Me pidió que lo acompañara a una reunión con un proveedor que había llegado antes de lo previsto. Asentí sin pensarlo. Caminamos juntos por el pasillo y, aunque no cruzamos una sola palabra fuera del contexto laboral, sentía el peso de su presencia como si me envolviera. Era una sensación contradictoria, reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Durante la reunión, él habló con firmeza, pero su tono era más pausado de lo habitual. Me miraba de vez en cuando como si buscara apoyo en mi reacción, como si necesitara saber que yo seguía ahí. Al salir,
me agradeció por haber intervenido en un momento clave de la negociación. Le respondí que solo había hecho mi parte. Pero nuestras miradas se detuvieron unos segundos de más. Ya no había forma de fingir que éramos solo dos colegas con respeto mutuo. Había algo más. Algo que ninguno de los dos nombraba, pero que habitaba cada espacio entre nosotros. Esa noche en casa, sentí por primera vez un miedo real. No al descubrimiento, no al escándalo. Sino al vacío. Porque mi esposo estaba especialmente cariñoso. Me preguntó si quería salir a cenar el sábado, solo los dos. Me habló de un restaurante nuevo que había leído en una revista. Le dije que sí, sorprendida. Él pareció alegrarse sinceramente. Me abrazó con fuerza antes de dormir. Y mientras yo estaba en sus brazos, no podía dejar de pensar en otro abrazo que no había sucedido, pero que deseaba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, él me comentó que había estado revisando nuestros respaldos automáticos en la nube para liberar espacio. Lo dijo como quien comenta el clima. Pero algo en su tono, algo apenas perceptible, me hizo mirarlo con más atención. Me preguntó si necesitaba que guardara alguna carpeta del trabajo antes de borrar algunas sincronizaciones del móvil. Contesté que no, que ya había limpiado todo. Pero mi estómago se contrajo. De repente recordé el mensaje. Ese gracias por ser tú. ¿Se habría sincronizado? Durante el resto del día, la idea me acompañó como una sombra. Revisé mis cuentas, mis accesos, mis notificaciones. Todo parecía en orden. Nada alarmante. Pero el temor ya se había instalado. Y con él, la conciencia de que por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que perder. Algo real. Algo que no estaba segura de poder controlar. En la oficina, seguíamos manteniendo la distancia necesaria. Pero el ambiente había cambiado. Se sentía más denso. Más cargado. Más frágil. Como si estuviéramos sosteniendo un vaso lleno hasta el borde, tratando de no derramarlo, sabiendo que cualquier movimiento en falso lo rompería todo. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, él me pidió que nos viéramos en su despacho al final del día. Cuando llegué ya estaba sentado, mirando por la ventana. No dijo nada durante unos segundos. Luego, con voz baja, me preguntó si estaba bien. Si todo estaba bien. Le respondí que sí. Pero no me creyó. Lo vi en su rostro. En su ceño levemente fruncido, en sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Me dijo que no quería que esto nos distrajera, que teníamos mucho en juego profesionalmente. Asentí. Le aseguré que seguiría cumpliendo con todo como siempre. No mencionamos el beso. No mencionamos el viaje. No hacía falta. Estaba en cada palabra que no decíamos. Volví a mi escritorio sintiéndome vacía. No por lo que había dicho, sino por lo que había callado. Me pregunté si él también dormía inquieto. Si también revisaba los mensajes antes de borrarlos. Si también temía que un descuido terminara con todo. O si por el contrario él sabía navegar estas aguas sin temblar. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo me recibió con una copa de vino ya servida. La mesa estaba puesta, y en el horno había algo que olía a lasañas y recuerdos lejanos. Me dijo que quería sorprenderme, que sentía que nos habíamos distanciado un poco, que quería recuperar eso que éramos antes. Me senté, sonreí, le agradecí. Comí. Lo escuché contar una anécdota del trabajo. Reí en el momento exacto en que debía reír. Y luego, mientras lavaba los platos, mis manos temblaban. No era por culpa. Era por miedo. ¿Por qué si él, mi esposo, estaba dispuesto a intentarlo otra vez porque yo no podía? ¿Y por qué entonces sentía que ya era demasiado tarde? No recuerdo bien cómo comenzó aquella tarde. Todo parecía una continuidad de los días anteriores, agendas llenas, correos sin leer, tareas encadenadas unas con otras. Sin embargo, algo en el aire del edificio era distinto.
Tal vez era el clima, pesado, casi de tormenta, o quizás era solo mi percepción alterada por el estado constante de ansiedad en el que había caído. Llevaba semanas sintiéndome atrapada entre dos mundos que ya no se tocaban, y lo único que lograba mantenerme a flote era ese espacio intermedio donde aún no debía decidir. Él había estado distante aunque amable. Evitaba cualquier contacto innecesario, cualquier gesto que pudiera malinterpretarse. Yo hacía lo mismo. El beso que compartimos parecía ya lejano, como una escena ajena, fuera de tiempo. Pero no lo era. Lo sentía en mi cuerpo, en la forma en que me erguía al oír sus pasos, en el modo en que contenía la respiración cuando su voz sonaba a mis espaldas. Aquel viernes el edificio estaba más vacío de lo habitual. Algunos se habían ido temprano por una capacitación, otros estaban en reuniones externas. Él me escribió por mensaje interno preguntando si podía quedarme un poco más tarde para repasar unas presentaciones nuevas que debían salir el lunes. Le respondí que sí sin pensarlo. Parte de mí lo deseaba. Otra, lo temía. Cuando el reloj marcó las 7, el piso estaba en silencio. Solo quedábamos nosotros. Me acerqué a su despacho con una carpeta en la mano y el corazón palpitando como si fuera la primera vez. Toqué la puerta suavemente, él levantó la mirada, me sonrió y me hizo una seña para que pasara. Me senté frente a él. En la mesa había gráficos proyectados en su portátil, notas sueltas, un par de marcadores. Hablamos de los contenidos, de los ajustes. Al principio con total profesionalismo. Pero poco a poco, como ya nos había pasado otras veces, el aire comenzó a cambiar. Una frase suya se quedó flotando más de lo necesario. Algo sobre la importancia de confiar en quienes te acompañan. Me miró al decirlo con una intensidad que no sabía cómo sostener. Bajé la vista, fingí tomar notas. Pero no podía evitar temblar por dentro. Él se levantó para ir a buscar algo a la impresora, y cuando volvió, en lugar de sentarse, se quedó de pie al lado de la mesa. Me preguntó si todo estaba bien en casa. No supe qué responder. Le dije que sí, que todo funcionaba. Esa fue mi palabra, funcionar. Y al decirla, supe que había dicho demasiado. Él no replicó. Solo asintió con un gesto que no supe interpretar del todo. Luego volvió a su asiento y seguimos revisando las diapositivas. Pero ya no estábamos ahí. O al menos, yo no lo estaba. Terminamos casi a las 8. Guardamos las cosas en silencio. Me levanté para irme y, justo cuando llegaba a la puerta, su voz me detuvo. Me pidió que esperara. Me giré lentamente. Él también se había puesto de pie. Nos miramos desde lados opuestos del despacho, como si una línea invisible marcara el límite entre lo que debíamos y lo que queríamos. Cruzó la distancia con paso firme. No con desesperación, sino con una especie de determinación callada. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. Pasamos la noche juntos. Lo demás fue silencio. O al menos lo viví como tal. Ninguna palabra dicha esa noche logró romper lo que sentíamos. No era pasión desbordada ni impulso incontrolable. Era algo más profundo, más triste y más real. Era un refugio, una pausa, una necesidad contenida durante demasiado tiempo. En la madrugada me desperté y lo observé dormir por unos minutos. Parecía tranquilo, sin esa tensión habitual que solía acompañarlo incluso en las reuniones más relajadas. Yo, en cambio, sentía una mezcla abrumadora de emociones. No culpa. No exactamente. Pero sí una sensación de punto de no retorno. Había cruzado una línea. Lo sabía. Y lo más difícil de aceptar, era que no deseaba volver atrás. Salí temprano, antes de que amaneciera por completo. Tomé un taxi en la esquina y regresé a casa con el corazón palpitando como una alarma. Entré en silencio. Mi esposo aún dormía. Me quité los zapatos, dejé el bolso en la silla del comedor, fui al baño y me miré al espejo. Había algo nuevo en mi expresión. No se trataba de una mujer feliz, ni liberada.
Tampoco una mujer arrepentida. Era una mujer rota en silencio pero consciente. Una mujer que había elegido sentir, aunque fuera en el momento más equivocado. Volví a la cama sin hacer ruido. Él se movió apenas, murmuró algo ininteligible y me rodeó con su brazo medio dormido. Me quedé quieta. No por miedo, sino porque no sabía cómo responder a ese gesto. Cerré los ojos, esperando que el sueño me protegiera de las preguntas que sabía que no podía postergar mucho más. Esa mañana, mientras él preparaba café y hablaba del fin de semana, fingí escuchar. Asentí cuando debía, sonreí cuando lo exigía el guión. Pero dentro de mí algo se deshacía, lento, inevitable, como una grieta que no se ve pero que ya ha comenzado a partirlo todo. Y por primera vez sentí que la vida que había construido durante años ya no me pertenecía. Como si la estuviera viviendo en nombre de otra mujer. Una que ya no era yo. Desde esa madrugada en que regresé a casa envuelta en una mezcla de deseo satisfecho y culpa latente, algo comenzó a cambiar de forma irreversible. No en el mundo exterior, nadie parecía haber notado nada, pero sí dentro de mí. Una vez que se cruza cierto límite, uno comienza a mirar todo desde otro lugar, como si se abriera una ventana que antes no sabías que existía, y ahora te fuera imposible cerrarla sin perder el aire. Mi esposo no sospechaba nada. O al menos no lo demostraba. Seguía siendo amable, estable, el mismo hombre que sabía exactamente cuánto azúcar quería en mi café, pero que nunca se preguntaba si aún me gustaba el café. Me miraba a veces con ternura, otras con distracción. Y yo lo observaba desde una distancia que se había vuelto insalvable, como si nos separaran años luz y no apenas unos pasos en el comedor. En la oficina, todo volvió a una calma cuidadosamente construida. Él no mencionó nada. Ni una mirada, ni una palabra fuera de lugar. Era como si hubiéramos hecho un pacto tácito de no tocar lo que había pasado. Pero cada vez que nos encontrábamos en el pasillo o nuestras manos coincidían al alcanzar un mismo papel, el silencio hablaba con más fuerza que cualquier frase. Una tarde, mientras acomodaba documentos en casa, escuché un sonido familiar, la vibración de mi teléfono sobre la mesa del salón. Mi esposo lo tenía en la mano. Me dijo que sonó y pensó que era algo del trabajo. Me lo extendió sin mirar la pantalla, pero yo vi el reflejo de su expresión. Una sombra apenas perceptible. Tomé el teléfono con una sonrisa controlada, pero por dentro el pulso se me aceleró. No había mensaje nuevo. No había nada en la pantalla. Pero algo en el aire se volvió denso. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo sintiendo como las paredes de mi casa, las que habíamos levantado con años de rutinas y recuerdos, se volvían extrañas. Pensé en lo que había hecho, sí. Pero también en lo que no había hecho durante todos esos años. En los silencios que acepté, en las caricias que dejé de pedir, en las conversaciones que no busqué. Me pregunté si realmente lo había traicionado, o si solo había sido fiel, por primera vez en mucho tiempo, a mí misma. En los días siguientes noté un cambio en él. No era explícito, pero su forma de tratarme tenía una cautela distinta. Como si midiera más sus palabras, como si esperara algo. Me preguntó una noche si estaba bien, si me sentía feliz. Le dije que sí. Automáticamente. Pero en cuanto lo dije, supe que no era verdad. Ni siquiera por cortesía. Era simplemente una respuesta aprendida. Como cuando uno dice gracias sin haber sentido gratitud. En la oficina, él también se había vuelto más distante. No frío. Pero diferente. Menos presente. Ya no buscaba mi opinión con la misma frecuencia. Ya no se detenía en mi escritorio. No como antes. Era como si hubiera decidido protegernos a ambos de las consecuencias. O tal vez protegerse a sí mismo de algo que ya no podía controlar. Una tarde al salir de una reunión, lo vi hablando con una compañera del equipo de finanzas. Reían. Ella le tocó el brazo brevemente al despedirse. Un gesto insignificante, casi automático. Pero en mi estómago algo se contrajo. Celos. No por ella. No por él.
Por lo que sentí que se me escapaba sin haber terminado de entenderlo. Por lo que apenas había comenzado a vivir y ya parecía diluirse. Esa noche en casa, mi esposo me sorprendió con una cena especial. Dijo que quería celebrar nuestros años juntos, que últimamente había sentido que estábamos un poco desconectados. Lo escuché con una mezcla de ternura y tristeza. Me pregunté si era una intuición, si algo dentro de él sabía lo que estaba ocurriendo aunque no pudiera nombrarlo. Me ofreció una copa de vino. Brindamos. Por nosotros. Por la historia compartida. Por lo que aún podíamos reconstruir. Después de cenar, mientras lavaba los platos, lo vi mirar su teléfono y luego el mío, que estaba sobre la encimera. Preguntó si podía usarlo un momento, el suyo tenía poca batería. Asentí con naturalidad, pero mi cuerpo entero se tensó. Él lo tomó, lo desbloqueó con la facilidad de quien conoce los códigos, y comenzó a navegar. Yo seguí lavando los platos, pero ya no escuchaba el agua ni sentía la espuma entre mis manos. Solo oía el ritmo irregular de su respiración. No dijo nada. Solo lo dejó donde estaba y me preguntó si necesitaba ayuda con la cocina. Le dije que ya estaba casi todo. Y fue entonces cuando lo supe. Había visto algo. No sabía qué. No sabía cuánto. Pero lo había visto. Esa noche dormimos en la misma cama, como siempre. Pero no me tocó. Ni siquiera por accidente. Su respiración era tranquila, regular. La mía, contenida. Cerré los ojos, pero no encontré descanso. Sentía que estábamos al borde de un abismo, y que él ya había mirado hacia abajo. A la mañana siguiente se levantó antes que yo. Cuando bajé a la cocina, ya había preparado café. Me lo sirvió sin mirarme. Sobre la mesa, junto a mi taza, había una nota escrita a mano. 3 palabras. No digas nada. La leí sin tocarla. Me senté, bebí un sorbo de café, y entendí que el silencio ya no era un refugio. Era una sentencia. Y ahora, solo quedaba esperar quién de los dos hablaría primero. Durante el resto de ese día, la nota no se movió del centro de la mesa. No la toqué, ni la escondí, ni la respondí. Solo estaba ahí como un testigo silencioso de todo lo que no habíamos dicho durante años. No digas nada. Esa frase podía ser un escudo o una amenaza. Podía ser una tregua o un final. Y lo peor era que no sabía cuál de todas esas posibilidades me dolía más. Mi esposo no mencionó el tema en ningún momento. Se comportó con una normalidad casi impecable. Preparó el almuerzo, hizo comentarios sobre las noticias, incluso me preguntó si necesitaba gasolina en el coche. Cada frase suya era una especie de equilibrio inestable entre el pasado y lo que aún quedaba de presente. Pero debajo de todo eso, se notaba el quiebre. Estaba en sus ojos. En la rigidez con la que sostenía la taza. En el modo en que me escuchaba hablar, como si quisiera encontrar entre mis palabras una pista de redención. Yo, en cambio, me aferraba al silencio. No porque creyera que me protegería, sino porque no tenía idea de cómo poner en palabras lo que estaba sintiendo. ¿Cómo se explica la grieta emocional de una vida entera? ¿Cómo se habla de soledad cuando todo alrededor parece funcionar? ¿Cómo se justifica haber buscado algo que no se podía nombrar, pero cuya ausencia dolía todos los días? En la oficina, el ambiente también había cambiado. Él, mi jefe, había asumido una distancia aún mayor. Ya no pasaba por mi escritorio. Ya no me incluía en decisiones importantes. Delegaba. Mantenía una cortesía helada que me hería más que cualquier palabra dura. Sabía que era su forma de cerrarlo todo. De evitar que lo que ocurrió se repitiera o se complicara. Pero esa frialdad, esa retirada silenciosa, me hacía sentir desechada, como si lo que compartimos no hubiera tenido peso. Una tarde saliendo del trabajo lo vi hablando con otra colega en el estacionamiento. No se estaban tocando ni había nada evidente. Pero me dolió.
No por celos románticos, sino por la velocidad con la que él parecía haber encontrado una forma de seguir, de no mirar atrás. Yo, en cambio, seguía atrapada en esa mezcla agónica de presente que se deshacía y pasado que no alcanzaba a volver. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo me esperó con una copa de vino en la mano. Me ofreció otra, y por un momento creí que íbamos a hablar. Que finalmente diríamos todo. Pero no fue así. Se sentó frente a mí y me contó una anécdota del trabajo, como si nada hubiera pasado. Yo lo miré intentando comprender qué era más doloroso, que lo supiera todo y decidiera callar, o que lo sospechara y prefiriera fingir que no. Cenamos sin hablar del tema. Lavamos los platos en silencio. Antes de dormir, él me abrazó por la espalda como hacía mucho no lo hacía. Y yo me dejé abrazar, inmóvil, con la mirada clavada en la oscuridad del dormitorio. Sentía su respiración en mi cuello, su cuerpo tibio junto al mío, y al mismo tiempo, una distancia insalvable entre nosotros. Como si fuéramos dos náufragos abrazados en medio del océano, sin saber si nadar hacia la costa o dejarse hundir. A la mañana siguiente desperté antes que él. Bajé a la cocina, preparé café y me senté a mirar por la ventana. Afuera, el mundo seguía igual. Tráfico, niños con mochilas, vecinos con prisa. Pero dentro de mí, algo se había terminado de romper. Ya no podía fingir. No podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. No después de todo. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje que no envié. Luego lo borré. Después escribí otro. Más corto. También lo borré. Me quedé mirando la pantalla como si en ella estuviera la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía cómo formular. Y entonces, de pronto, la decisión se presentó con una claridad inesperada. Subí, me vestí con calma, elegí un conjunto sobrio, recogí el cabello y tomé el bolso. Mi esposo ya estaba en el baño, cepillándose los dientes. Nos cruzamos en el pasillo. Me preguntó si iba temprano. Le respondí que sí, que tenía pendientes urgentes. Asintió. No dijo más. Y esa ausencia de palabras pesó más que cualquier discusión. Llegué a la oficina más temprano que de costumbre. El piso aún estaba vacío. Caminé directo hacia la sala de reuniones donde sabía que él estaría revisando documentos para la junta de las 9. Toqué la puerta. Me miró sorprendido, pero no dijo nada. Entré y cerré detrás de mí. Nos quedamos unos segundos en silencio. Luego, con voz serena, le dije que renunciaría al proyecto. Que había pedido mi traslado a otro departamento. Él no se sorprendió. Solo asintió. Me dio las gracias por el trabajo, por la entrega. Y añadió, lo lamento si en algún momento todo esto te hizo daño. Yo solo respondí, lo lamentaría más si nunca hubiera ocurrido. Salí sin mirar atrás. Caminé por el pasillo largo vacío con el corazón latiendo con una mezcla de alivio y vértigo. No sabía si era el final correcto. Solo sabía que no podía seguir huyendo. Y que tal vez por fin estaba empezando a decir la verdad, aunque fuera en silencio. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas ni discusiones. Solo una mañana tranquila, con el cielo encapotado y el sonido constante del reloj de cocina marcando el paso del tiempo. Cuando le dije a mi esposo que había solicitado el traslado en el trabajo, no pareció sorprendido. Me miró en silencio durante algunos segundos, luego asintió con una lentitud casi solemne. Preguntó si era una decisión definitiva. Le dije que sí. No preguntó más. Pasamos el desayuno en un equilibrio extraño, como si estuviéramos atrapados en una despedida que no encontraba forma ni palabras. Él comía lentamente como si masticar fuera un acto de espera, y yo sentía que por primera vez en mucho tiempo, nuestras miradas eran sinceras. No cómplices. No enfrentadas. Solo sinceras. No había rabia, no había reproche. Solo un agotamiento compartido. Dos personas que habían intentado sostener algo más allá de su fecha de expiración. Las siguientes semanas fueron de movimiento.
Trámites internos, cajas con carpetas, despedidas contenidas. El equipo me regaló una pequeña planta con una tarjeta firmada por todos. Una compañera me abrazó con más fuerza de la habitual. Él no asistió a la despedida. Envió un mensaje deseándome lo mejor en el nuevo camino. Lo leí sentada sola en un banco, al final del pasillo. No lo respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin volver a romper algo que había costado tanto dejar atrás. En casa, todo fue más lento. No mencionamos lo que había pasado. Ninguno de los dos exigió explicaciones. Pero el aire era distinto. Las conversaciones se volvieron más prácticas, casi administrativas. ¿Faltaba leche? ¿Qué día era la cita con el médico? ¿Quién recogería la ropa de la tintorería? Eran frases sueltas, flotando en una casa que ya no se sentía hogar. La intimidad, esa que no depende del cuerpo sino del alma, se había ido sin hacer ruido. Una noche, mientras lavaba los platos, lo vi en la sala mirando una foto nuestra de hace años. La sostenía en las manos con cuidado como si fuera frágil. Luego la volvió a colocar en su lugar y se levantó sin decir nada. Yo no pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad del comedor, con una manta sobre los hombros y una taza de té que se enfrió sin que la notara. Fue esa misma noche cuando supe que debía irme. No por huida, no por castigo, sino porque quedarme sería una forma de prolongar algo que ya no nos pertenecía. Al día siguiente, mientras él aún dormía, comencé a empacar algunas cosas. No muchas. Solo lo esencial. Dejé los libros, los adornos, los marcos. Me llevé ropa, documentos y una libreta pequeña donde había escrito cosas que nunca dije. Cuando bajó, ya tenía las maletas listas. Me miró. No con sorpresa. Con resignación. Me preguntó si ya lo había decidido. Asentí. No lloramos. No gritamos. Nos sentamos en silencio uno frente al otro y compartimos un desayuno breve, sin apetito. Antes de irme, me tomó la mano. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo. Le respondí con un susurro, yo también lo espero para ti. Me instalé en un pequeño departamento alquilado, en una calle tranquila, lejos del centro. No tenía grandes comodidades, pero era mío. Al menos por un tiempo. Las primeras noches dormí poco. No por tristeza, sino por la intensidad del cambio. Todo era nuevo. El silencio, los olores, las ventanas. El modo en que el sol entraba por las cortinas en la mañana. Era una soledad distinta. Elegida. No impuesta. Pasaron los días y empecé a reconectarme conmigo misma. Retomé viejos hábitos. Salía a caminar por las tardes, escribía por las mañanas, cocinaba sin apuro. Me compré una planta para la ventana, y cada día la regaba como un acto de compromiso con algo que apenas comenzaba a florecer. No buscaba llenar el vacío. Buscaba aprender a habitarlo. No volví a tener contacto con él. Ni con mi esposo. No de inmediato. Sabía que era mejor así. Cada uno debía recorrer su duelo, su reconstrucción. A veces por la noche me sorprendía recordando pequeños gestos, frases sueltas, escenas que se quedaban a vivir en la memoria sin permiso. Pero no sentía dolor. Sentía aprendizaje. Sentía que por primera vez en mucho tiempo me estaba escuchando. Una tarde, mientras leía en una cafetería, recibí un mensaje de mi esposo. No decía mucho. Solo que esperaba que estuviera bien. Que la casa estaba en silencio. Que aún no había quitado mis fotos. Tardé en responder. Le dije que también esperaba que él estuviera bien. Y que no hacía falta borrar nada. Que no todo lo que se termina necesita ser olvidado. A veces la vida no te da un cierre perfecto. A veces solo te da espacio. Espacio para comenzar de nuevo. Espacio para estar contigo. Y a veces, solo a veces, ese espacio es todo lo que realmente necesitabas.